Un carruaje cansado levantó polvo sobre el camino de Piedra Poma y dejó caer, como si fuera una equivocación del destino, a una mujer frente a un portón con la marca a fuego equivocada. Bastó que la brisa moviera el listón de su sombrero para que algo invisible cambiara de sitio. El plan de un hombre, la soledad de un rancho y el futuro de una niña. Nadie en Sierra Serena sospechaba que una simple etiqueta de lata, colgada con alambre en un baúl, iba a mover la historia como un río desviado por una mano pequeña. Marina Beltrán descendió con cuidado. La rueda trasera del carruaje traqueteó una vez más y el cochero, Celestino, murmuró un «aquí es» que sonó inseguro. El portón recio lucía el hierro de una C, la Ciénaga, propiedad de Silvestre Cárdenas. El polvo se quedó suspendido un segundo, suficiente para que Marina adivinara que aquello no era el ojo de agua de las cartas. El horizonte no encajaba con las descripciones que había leído. En lugar de un lomo de sierra pelado, vio álamos ribereños y una acequia brillante como cuchillo pulido. «Rancho de la Ciénaga», probó, con la voz apenas. Yo debía ir al rancho del ojo de agua. ¿Lo recuerda, Celestino? El cochero tragó saliva. La gorra de cuero le quedaba grande. Pues, señorita, la lista decía Cárdenas. Me la dieron en Santa Aurelia. Aquí figura su baúl y su nombre. Marina apretó la carta que llevaba en el bolso. Allí, con tinta de nogal, se repetía muchas veces Rafael Montoro, como si el hombre que firmaba supiera que un nombre insistido crea paredes adentro de una mujer. Aún así, el paisaje no mentía. Del corral salió un hombre alto, con una camisa remendada y mirada de campo abierto. Su barba apenas plateada parecía una lección, no una renuncia. «Buenos días», dijo, secándose las manos con un trapo. «Soy Silvestre Cárdenas. Aquí rara vez se baja alguien por equivocación. Si trae sed, pase. Lo demás lo arreglaremos conversando». Marina percibió el olor del pan de comal, y detrás de ese olor, una música de cucharas que decía casa. Se quedó quieta, atenta a esa palabra que no se atrevía a pronunciar. Entonces apareció la niña, descalza, con un vestido azul demasiado corto y un listón en el pelo que había sido blanco. Tenía ojos de quien mira primero y pregunta después. Se acercó con una timidez decidida, como quien aprende a caminar sobre el miedo. «¿Cómo te llamas?», preguntó la pequeña, pero no esperó la respuesta. Se apretó al costado de Marina. Subió de puntas y con la voz de secreto que los niños guardan para decir lo importante, susurró. «Tú eres lo que faltaba para mi papá». Silvestre carraspeó, más por sorpresa que por vergüenza. «Lidia», amonestó sin dureza, «no se dice eso así nomás. Se saluda primero. Y se pregunta de dónde viene la gente». La niña coloró. «Perdón, bienvenida». Marina sonrió sin saber qué hacer con la ternura que le habían puesto encima de pronto, como un chal que no era suyo. No iba a decir nada, pero la propia vida le quitó el silencio de la boca. «Soy Marina», dijo. Vine llamada por cartas. Ranchos, nombres y destinos suelen confundirse cuando uno no conoce la tierra. A lo mejor yo misma me equivoqué». Silvestre abrió el portón del todo, como si su gesto pudiera deshacer cualquier malentendido. «Pase. Tomaremos agua fresca, y si necesita, puede lavarse el viaje de la cara. Después veremos cómo enderezar lo torcido». En la cocina, la olla dejó salir un hervor esperanzado. Lidia colocó otro plato sin que nadie se lo pidiera. Sus movimientos eran rituales aprendidos en silencio. Marina comió de a poco, con una mezcla de prudencia y hambre honesta. Contó, a medida que tragaba, lo que era imprescindible, que vivía en la casa de una tía en Veracruz, que contestó un aviso en el periódico, que las cartas de R. Montoro eran claras en su sobriedad, amables sin dulzura inútil, que hablaban de un rancho con agua propia y de la necesidad de una compañera que sostenga la mesa cuando flaquee el día. «Y yo dije que sabía hacer pan», agregó con una sonrisa que se le escapó, breve. «Hace rato que la casa no tiene pan con olor a domingo», susurró Lidia, creyendo que hablaba para sí. Silvestre alzó la vista, meditando. Había en su rostro una sombra vieja, de esas que no oscurecen, sino que cuentan. Marina notó la madera gastada de la mesa en las esquinas. Se ven gastadas de ese modo las cosas que han sostenido lágrimas sin escándalo. «Señor Cárdenas», retomó, «yo no busco atajos. Si este no es mi destino, dígame dónde queda el ojo de agua y pagaré para llegar». «El ojo de agua está a mediodía hacia los cerros», respondió él.
Es de los Montoro, buena tierra, pero en estos meses la sequía se volvió fina como hilo. Hay tensión, el deshielo no alcanzó, y cada cual guarda lo suyo con dientes, dijo, y no tenía rencor en la voz, solo una verdad sin adornos. Yo no llevo tratos con Rafael desde hace 2 estaciones, diferimos sobre la sequía vieja, pero eso no nos quita la cortesía. Lidia alejó el tenedor. Papá, dijo muy seria, ella puede quedarse esta noche. No se manda a nadie a la noche por los llanos. Mañana, si quiere, la llevamos al Ojo de Agua. Pero, miró a Marina con una fe que nacía sola. Si quiere, se puede quedar siempre. Silvestre bajó la mirada al plato, como si allí estuviera escrita la respuesta que no quería pronunciar delante de su hija. Marina, viendo el hilo fino de la suerte, cambió de tema para quitarle peso al aire. ¿Y su esposa?, preguntó con delicadeza. Se llamó Aurelia, dijo él. Era de risa fácil y manos veloces. Se nos fue en la sequía hace 2 años de algo pequeño que se hizo grande porque el campo se come los remedios. Lidia aprendió a doblar la ropa y a cebar el mate como si fueran materias de escuela. Hubo un silencio agradecido, sin compasión sobremontada. El carruaje de Celestino ya no estaba. Se había marchado a un trote nervioso. Marina lavó el plato sin que la invitaran y Lidia le alcanzó un trapo. Mientras la niña se iba al corral, Silvestre se quitó el sombrero. Yo no sé cómo fueron esas cartas que la trajeron, dijo, pero aquí nadie se queda por mentira. Si mañana, con el alba, desea ir al Ojo de Agua, yo mismo la acompaño. Marina sintió. Sin embargo, cuando salió al patio a respirar el cielo, Lidia ya la esperaba junto al baúl. Tenía las manos escondidas detrás de la espalda, como quien trae algo que no decide si es tesoro o delito. No se asuste conmigo, pidió la niña. Quiero decirle una cosa, pero no al frente de papá. Marina se inclinó. ¿Qué cosa? Lidia mordió el labio. Habló con toda la valentía de sus 8 años. Esa etiqueta del baúl, señaló. La colgué yo. La confesión obedeció a su propio vértigo y cayó entre las gallinas. ¿Cómo? La vi en la posta de Santa Aurelia. Yo voy a vender huevos a veces. Celestino dijo en voz alta. Novia para el Ojo de Agua, baúl de madera, etiqueta tal. ¿Y yo? Tragó. Yo pensé que mi papá ya no canta. Antes cantaba bajito, cuando cebaba el mate. Desde que mamá se fue, no. Y pensé que a lo mejor usted le devolvía la canción. Así que, cuando Celestino se fue a tomar agua y los hombres rieron una cosa horrible sobre las novias por carta, yo cambié la etiqueta de su baúl. Puse Cárdenas. Me aprendí su nombre porque estaba en la lista. Marina sintió que el corazón se le iba a los ojos. Vio a la niña parada sobre su propia culpa y supo que aquel error tenía la medida exacta del amor. Acarició el pelo desordenado. No fue un sermón lo que nació en ella, sino una gratitud peligrosa. Hiciste una travesura grande, dijo, pero no para hacer daño. Yo sé que estuvo mal, la niña bajó la voz. Por eso se lo digo, no quiero que se enoje después. Si se enoja, me enojo yo conmigo. Pero cuando la vi bajar del carruaje pensé, la casa se endereza. No me pregunte por qué. La gente sabe cosas que no sabe. Marina quiso reír y llorar al mismo tiempo. Lidia no parecía pedir perdón. Reclamaba, en cambio, que el mundo se sostuviera sobre la posibilidad de un milagro sencillo. Esa noche, en el cuarto de huéspedes, Marina abrió las cartas otra vez, como si tocar la tinta antigua pudiera atar el día al plan primero. Reconoció frases que le habían hecho compañía en los meses de espera. No traiga flores del sur. Aquí las plantamos si es su deseo. Tengo una sequía propia. El agua merece respeto. No busco una señora de salón, sino una mujer que converse. Las letras eran grandes, seguras. Sin embargo, la última nota que traía del bolsillo, la confirmación del viaje, tenía otra mano, más menuda, con adornos en las mayúsculas. Firmaba igual, Rafael Montoro. La duda se le subió al pecho como un gato. Alguien escribió por otro, pensó. Mientras ella deshacía con la mente esa maraña, lejos, al otro lado de los álamos y la sequía, el destinatario original afilaba su paciencia. Rafael Montoro, más ancho que alto, de cejas bajas. Guardó la tercera polilla del día en una lata y golpeó con los nudillos la mesa. ¿Seguros de que no vino?, preguntó. Celestino la llevó a Cárdenas, dijo un peón. La niña esta, Lidia, hizo algo con las etiquetas. La gente ya comenta. Una sombra atravesó el gesto de Rafael. Su hermana Águeda, que hilaba en el fondo, lo miró por encima del ovillo.
Tampoco era un trato de ganado, Rafael, dijo. Eran cartas. Él apretó los dientes. Las cartas amarran cuando hay necesidad. Y yo la tengo. La acequia se está yendo en hilos. Cárdenas no suelta ni un cubo. Si la mujer está en su casa, también la pasaré a buscar. No es menester de niños decidir a dónde va una persona. Hilario, el capataz, hizo un gesto de asentimiento. En su silla de madera había una navaja abierta y la cerró con el pulgar, sin malicia, como si la mano necesitara oír un chasquido. En el ojo de agua, la necesidad tenía tantas caras como grietas en los bebederos. Rafael midió el aire. No era un villano, pero era un hombre cercado por sus urgencias. Apretó los labios y alzó la barbilla. Esta tarde tasaré por su baúl. Usted decide si lo sube a mi carro, dijo, y volvió grupas, llevándose consigo el cansancio de la tierra seca. Marina sintió que le temblaban las piernas y Silvestre contuvo el impulso de sostenerla. El camino a ojo de agua quedó a sus espaldas, más por decisión que por distancia. Regresaron a la ciénaga en silencio. Al llegar, Lidia corrió al encuentro, con una pregunta en cada paso. ¿La vas a llevar?, preguntó, sin rodeos, mirando a su padre. Marina va a decidir, respondió Silvestre, y nosotros vamos a respetar. La tarde cayó con una lentitud dorada. En el corredor, Marina y Lidia separaron frijoles en un cuenco como si cada semilla fuera una idea a favor o en contra. El viento traía rumores del otro lado, un sonido de cascos que no eran amenaza todavía, pero tampoco eran visita. ¿Le tengo que decir adiós?, preguntó Lidia, clavando los ojos en el cuenco. Marina no contestó enseguida. Miró el patio, una silla vacía junto a la puerta, la cuerda de tender con 2 camisas, el cubo de agua con el cielo adentro. A veces una vida entera se presenta en 3 cosas. No todavía, dijo, y el todavía fue una promesa que se mordió la lengua. Cuando las sombras ya estaban largas, un jinete solo llegó con una bolsa de tela en bandolera, dejó un sobre sobre la mesa y se fue con prisa. Silvestre miró a Marina sin tocarlo. «Es para usted». Ella rompió el papel. Adentro pocas líneas limpias. «Señorita Beltrán, si mis letras la trajeron, no fueron las de Rafael. Fui yo quien la escribió. Me llamo Hilario. No era mi intención engañarla, sino evitar que una mujer se entregara a un hombre sin palabras. Lo hice por vergüenza ajena y por respeto al agua que usted respira en lo que escribe. Si quiere hablar, la espero al anochecer en el quiebre de la acequia vieja. Venga con quien confíe. Si no viene, entenderé. H. Marina sintió que el suelo se movía, no hacia abajo, sino hacia un costado. La historia derrapaba. La pista de su viaje cambiaba de nombre otra vez. Entonces, murmuró, yo crucé media tierra siguiendo la voz de un hombre que no era el de la firma. Lidia la miró con algo que no era miedo, ni tristeza, ni alegría. Era una expectativa con forma de escalera. Pero es el hombre de las palabras, dijo. Silvestre respiró hondo, juntando una decisión como se junta leña. Iremos, declaró. No se va nadie sola a un borde de acequia cuando cae la tarde. Y sin embargo, la tarde se adelantó con una noticia antes de que pudieran alistarse. Desde el barranco llegó el rumor completo, ya con hierros y voces. Rafael, con 4 hombres, entró al patio sin desenvainar nada y sin pedir permiso, como quien llega a su propia casa por equivocación. «Vengo por el baúl», anunció, «y por la palabra». Silencio. Lidia apretó la mano de Marina, y la frase que la niña había susurrado al principio se hizo grande, tan grande que llenó la casa como una bandera desplegada. «Tú eres lo que faltaba para mi papá». Marina la oyó ahora no como un deseo, sino como un destino que la alcanzaba. «El baúl puede moverse de un lado a otro», dijo Marina erguida, «pero la palabra no la cargan mulas». Rafael respiró por la nariz. Detrás, Hilario apareció sin ser visto en el portón, con el sombrero en la mano, los ojos cerrados un segundo, como si pidiera permiso por lo que iba a decir. «Yo fui la voz», dijo, y esa confesión, desnuda, cortó la tarde en 2 mitades idénticas y distintas. El patio quedó inmóvil, como si la tierra hubiera contenido el aliento. Hilario, con el sombrero en la mano, repitió sin adornos. «Yo fui la voz». La primera que se movió fue Lidia. Dio 2 pasos y, antes de que Silvestre pudiera detenerla, se plantó frente al recién llegado con la autoridad inesperada de los niños. «Tú no te ibas a ir para siempre», dijo, y entonces soltó la palabra que nadie esperaba. «Tío». Rafael giró la cabeza, desconcertado.
Marina sintió que la sangre cambiaba de corriente. Silvestre apretó el trapo con que secaba las manos. La casa entera por un instante fue una campana tañida en silencio. «Tío», escupió Rafael entre burla y sorpresa. «¿Desde cuándo el capataz es familia de Cárdenas?» Silvestre no alzó la voz. Dijo, con esa calma que cortaba más que un grito. «Desde que Aurelia nació con su mismo apellido. Hilario es hermano de mi mujer. Lo fue antes de pelearse conmigo por una tabla de la acequia. Y lo es ahora, aunque haya elegido tu sombra para ganarse el pan». El tiempo retrocedió lo suficiente para que todos vieran, sin verlo, un día viejo, dos hombres a la orilla del agua. Una mujer con fiebre, una discusión minúscula que se vuelve abismo. Hilario tragó saliva. Sus ojos, que en el ojo de agua parecían siempre afilados, se humedecieron con una sinceridad que no pedía indulgencia. «Me fui de esta casa por orgullo», admitió, «y me quedé en la tuya, Rafael, por necesidad. Cuando llegaron las cartas de la señorita, nadie en tu mesa supo qué decir sin convertirla en trato. Y yo», miró a Marina, «le contesté con palabras que no eran de patrón ni de jornal. Eran de gente. Hice mal, la enredé. Hice bien, no la dejé caer en manos vacías de vos». Rafael apretó la mandíbula. «Hiciste mal», resolvió, «y ahora lo componemos. Vengo por el baúl y por la palabra empeñada. Esta tarde, en el quiebre de la acequia vieja, cerraremos lo que haya que cerrar». Silvestre lo sostuvo con la mirada. «Nadie cierra nada si no se abre primero una conversación sin puños», dijo. Rafael no contestó, dio media vuelta, reunió sus hombres y dejó tras de sí un olor a herrumbre. La casa recobró su movimiento, apenas se oyeron los cascos perderse en la curva. Lidia, sin dejar de mirar a Hilario, habló en un hilo. «¿Por eso dejaste de venir cuando mamá se fue?» El hombre inclinó la cabeza. «Por torpeza», respondió. Marina, que había cruzado media tierra siguiendo una tinta que ahora tenía rostro, sintió que la mitad de su historia daba vuelta y encontraba otra orilla. La voz que la había traído era la del hermano de Aurelia. La casa que la había recibido por error era la casa de esa voz. A veces el destino, cuando se equivoca, acierta. «Me esperaba otro hombre», dijo, sin reproche, «pero venía por esto», y señaló, sin tocarla, a la mesa, a la niña, a la respiración contenida de Silvestre. El sol cayó oblicuo y la hora de la cita se acercó con paso inevitable. Silvestre ensilló sin palabras. Marina se cubrió con el chal más simple. Lidia se quedó en el umbral, obediente y resuelta a desobedecer si la ausencia dolía demasiado. Hilario, que en su soberbia habría ido solo, aceptó caminar al lado del hombre con quien había dejado de hablar por una tabla. La acequia los esperaba, quieta y paciente, como esos testigos que no dicen nada, pero recuerdan todo. El quiebre de la acequia vieja no era un lugar cualquiera. Allí, hacía años, Aurelia y Silvestre habían clavado estacas cantando bajito. Allí, Lidia aprendió a soltar hojas y verlas ir, como si una preocupación pudiera flotar lejos con el agua. Cuando llegaron, ya estaban otros, peones, mujeres, dos viejos que habían visto levantarse las primeras cercas, un muchacho que traía noticias por oficio y por vicio. El rumor del encuentro había corrido como una chispa en rastrojo seco. Rafael estaba de pie junto a la compuerta, con la mano en la palanca. Águeda, su hermana, unos pasos atrás, sujetaba contra el pecho un cuaderno atado con un cordel. Hilario hizo un gesto mínimo de saludo. Ella respondió con otro gesto, gasto de cariño antiguo. «No vengo a pelear», dijo Rafael, sin saludo general. «Vengo a afirmar lo que me corresponde. El agua de esta quebrada baja desde mi cerro. Si la cierro, no robo, resguardo». Un murmullo, sin palabra, recorrió a los presentes. Silvestre se adelantó un palmo. «Cuando Aurelia estaba viva», dijo, «en esta misma esquina nos juramos otra cosa, que ninguna mano, por seca que estuviera su casa, iba a cortar del todo la sed del vecino. Era un juramento de mesa, no de papel, pero los juramentos de mesa sostienen más que los sellos». Miró a Águeda. «Tú estabas, lo oíste». La mujer apretó más el cuaderno. «Estaba», admitió. «Y también estoy ahora». Rafael buscó los ojos de su hermano. «Tú sabes que leer te cuesta. No hay vergüenza en eso».
Hilario ha puesto voz a tu nombre más de una vez. Esta vez la puso a otro. Nos deja en evidencia a todos. A mí por callar, a ti por mandar sin preguntar, a él por andar repartiendo letras como si fueran suyas. El orgullo de Rafael, herido por la mención, tironeó para alzar el mentón. Lo alzó. No me hace falta leer para saber lo que me pertenece, replicó. Lo que pertenece se defiende. Marina dio un paso. Su voz, sin alardes, fue la más firme. Yo crucé media tierra por unas palabras que me prometían trato humano, dijo. No me trajeron hasta aquí para convertirme en llave. No soy moneda de agua. Si usted me reclama por cartas, reclame a quien las escribió. Si me reclama por necesidad, diga necesito y escucharemos todos, pero no me empuje sobre una compuerta para moverla con mi espalda. Los ojos de algunos hombres se ablandaron. Hilario tragó. Fue mi culpa, dijo. Si alguien ha de cargar con vergüenza, seré yo. Nadie te pidió que fueras poeta, cortó Rafael. Y si te gustan las casas con pan, vuelve a la mesa de tu hermana. Aquí hay trabajo, pero no canciones. Hilario no se movió. Silvestre entonces dijo algo que le costaba. Si quiere volver, vuelve, habló apenas. Aurelia no dejó sillas vacías para siempre. Si te quedas o te vas, eso lo ves con tu corazón, no con mi orgullo. Quien cambió el aire fue, otra vez, Águeda. Desató el cordel de su cuaderno y sacó una hoja doblada, amarillenta. La sostuvo con dedos que sabían hilar y callar. Esto lo escribió Aurelia con mi madre, anunció. No es ley, Rafael, es recuerdo. Pero el recuerdo cuando es justo, pesa. Leyó con torpeza, a saltos, como quien rescata una voz perdida en un pozo. Nosotras, mujeres de esta tierra, sabemos que el agua es criatura de podos, que a veces toca más, a veces menos, que el que hoy tiene, mañana puede no tener. Juramos en la mesa, con pan y sal, que ninguna compuerta se cerrará del todo, ni en sequía ni en abundancia, que si un día nos falta el juicio, nos baste con mirar a los niños para recordar que no se hereda rencor. Firmado, Aurelia Cárdenas y Rosa Montoro. El papel al final tembló en sus manos y en la memoria de los presentes. No era un documento que pudiera alzar alguaciles. Era un espejo que devolvía la imagen que la comarca había decidido ser. Rafael apartó la vista. La palanca le quemaba la mano como si fuera hierro al rojo. Podía cerrarla. Tenía hombres. Tenía razón de dueño. Tenía la costumbre de decidir a empujones. También tenía a su hermana sosteniendo un papel liviano que pesaba como un yunque. El agua baja flaca, dijo, sin que nadie supiera si justificaba o se disculpaba. Baja, concedió Silvestre, pero baja, y cuando baja, multiplica. Si la detienes aquí, el que se seca no soy solo yo, se seca tu nombre. El rumor del público cambió de nota. Ya no eran curiosos, eran vecinos que medían consecuencias. A un costado, algún peón, nervioso, llevó la mano al cinto. Hilario dio un paso, lento, para colocarse entre la palanca y cualquier mano impaciente. No quería héroes ni disparos al aire, pero los hombres con vergüenza suelen ponerse en el medio de la bala que no debe salir. Marina sin pensarlo. Se colocó junto a él. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie se lo impidió. Y fue su gesto, más que cualquier discurso, el que sostuvo un silencio denso. Estaban todos suspendidos sobre un minuto que podía torcer la historia hacia donde fuera. Entonces se oyó un chasquido seco. No fue un tiro, sino una piedra que alguien dejó caer. El sonido bastó para que Lidia, que había desobedecido con la docilidad más grande, saliera de detrás del tronco donde se escondía. Su miedo, tímido y valiente, se quedó colgado en el aire como un pañuelo. No cierren, pidió. Rafael miró a la niña. Fue como si de pronto recordara el día en que su madre le lavó las manos con agua fría en verano. A veces los recuerdos deciden una batalla mejor que las razones. Bajó la vista a sus dedos, al hierro, a la palma traducida en dureza, y aflojó. La palanca, obediente, no se movió hacia el cierre. Hilario, sin teatro, afianzó la compuerta en su sitio. El agua siguió su curso, pobre pero viva, como un animal flaco que se niega a caerse. Hagan correr el rumor, dijo Rafael, forzando la voz para que no se le quiebre. Que en ojo de agua no se cierra. Que si falta, se reparte la falta, y que las cartas, cuando se escriban, las escriba cada cual con lo que tenga en la garganta. Yo buscó una palabra que no usaba. Yo no supe.
y no vuelvo a mandar a nadie en mi nombre si no me sale de la boca. Águeda respiró largo, como quien suelta un peso que no sabía que cargaba hacía años. El círculo se aflojó. Los peones bajaron las manos. Un hombre viejo, que había sido compadre de todos a su modo, murmuró una bendición baja que no invocaba templos, invocaba verano sin quebranto. El castigo para Rafael no fue un escarmiento tallado. Fue un rumor que caminó por los caminos. Entendió, volvió a abrir, dijo yo. En la sierra, ese grado de vergüenza pública se pega a la espalda como camisa mojada. Duele, cura y enseña. La vuelta a la ciénaga fue más corta que la ida. O así la sintieron. Lidia iba delante, sobre la mulita, orgullosa de su desobediencia útil. Hilario y Silvestre caminaron lado a lado sin romper la postura, pero el paso compartido tenía algo de perdón a medio nacer. Marina se quedó atrás un poco, midiendo con el pensamiento el tramo de vida que tenía por delante si decidía lo que ya sabía que iba a decidir. En la cocina, el aire olía a masa y a rescate. Marina encendió el horno de barro como quien firma un destino. Hilario se quedó en el umbral, esperando un gesto que lo echara o lo sentara. El gesto fue sencillo. Lidia puso un plato más con una naturalidad audaz. «Mañana vienes a lustrar mis botas contigo», anunció solemne. «Ya no quiero hacerlo sola». Hilario rió con la garganta áspera. «Mañana vengo», aceptó. La noche trajo el rumor de grillos y sobre ese rumor, una música que en esa casa no sonaba desde hacía 2 años. Silvestre, cebando el mate, tarareó bajito. No era un canto de fiesta, sino una melodía de trabajo. Parecía el esqueleto de una canción vieja recobrando carne. Lidia, hecha un ovillo a los pies de la mesa, levantó la cabeza con los ojos grandes. Miró a Marina y por tercera vez, en voz que pedía permiso para existir, dijo: «Tú eres lo que faltaba para mi papá». No había promesas escritas ni alianzas selladas. Había panes que empezaban a inflarse. Una mesa que volvía a pesar lo que debe pesar. Y 2 hombres que se miraban sin deuda. Marina, con las manos enharinadas, miró el horno cerrarse. Dentro, la masa iba a ser otra cosa. Los días siguientes no fueron un cuento de estampas. Hubo reparaciones en la compuerta, recorridas a la madrugada, litros contados a ojo, pájaros necios que se empeñaban en beber donde no debían. Rafael, con los hombros más bajos, apareció 2 mañanas a trabajar sin hablar. Clavó postes, aceptó una jarra de agua y se fue sin despedirse. Águeda trajo un costal de harina a la ciénaga por nada y se quedó a coser dobladillos con Marina y Lidia hasta que la tarde se hizo confianza. Hilario recogió sus cosas del cuarto del capataz en Ojo de Agua y volvió a la pieza pobre de su hermana. Las noches que siguieron se acercó a la ciénaga sin la altivez de antes. Se sentó afuera, bajo el alero, contó cuentos torpes a Lidia y no apuró ninguna disculpa. Silvestre, de a poco, fue diciéndole Hilario sin apretar los dientes. No volvieron a nombrar la tabla de la sequía que los había separado. La trabajaron juntos hasta que dejó de ser un recuerdo y se convirtió en una madera nueva, clavada con paciencia. La gente de Sierra Serena habló porque la gente habla, pero habló con gusto. La novia equivocada se quedó en el rancho que la nombró. El agua se acordó de lo que juramos. Hilario devolvió cartas y recibió casa. Rafael soltó. Y cuando el rumor quiso volverse chisme, se cansó. No encontró escándalo donde hincarse y se hizo costumbre. Una tarde, cuando los álamos parecían columnas de una iglesia sin muros, Silvestre encontró a Marina en el corral, peinando a la mulita con una paciencia de madre. «No te he preguntado», dijo, rascándose la nuca con pudor. «¿Qué vas a hacer con tu baúl?» Marina lo miró con una sonrisa leve. «Dejarlo», respondió. «Hay cosas que se mueven dentro. Lo de afuera puede quedarse quieto». «Yo no sé», empezó él, y se detuvo. «No sé decir de manera bonita lo que quería decirte». «No hace falta que sea bonito», lo ayudó ella. «Que sea verdad». Silvestre entonces se animó a una verdad pobre y redonda. «Si te quedas, esta casa dice gracias», dijo. «Y si un día quieres irte, esta casa dice gracias igual». Marina no contestó con palabras. Lo hizo con un gesto que allí era más que un beso y menos que una firma. Se limpió las manos de paja. Entró en la cocina, tomó la vasija de barro donde guardaba la masa madre y la puso sobre la mesa. Cubrió el borde con un lienzo y mirándolo a los ojos anunció: «Le voy a poner nombre». Lidia, que había aprendido a entrar sin hacer ruido, preguntó con apetito de rito: «¿Qué nombre?». Marina acarició el borde de la vasija como si acariciara un lomo. «Aurelia», dijo. El nombre, así dicho, no fue una sombra, fue una lámpara. Hilario, que llegó en ese instante con una ventana para arreglar, se detuvo en seco,
y sin darse cuenta se quitó el sombrero como en una ceremonia. Silvestre inclinó la cabeza. Águeda, en algún lugar, sintió el alivio de esa cruz repartida. La última luz del día se tendió sobre la mesa. Afuera, Nasequia siguió su tarea antigua, repartir insistiendo. La rueda del molino muerto dio media vuelta por capricho del viento, como un juguete que no acepta que lo hayan jubilado. Y la casa, que había empezado la historia con un error de etiqueta, se encontró con su verdad. Los destinos, cuando se cruzan con terquedad y ternura, terminan escribiendo la etiqueta correcta sin necesidad de alambre. Esa noche, cuando el horno soltó el olor del pan, Lidia volvió a escuchar a su padre tararear. La melodía subió un poco más. Se volvió palabras. Agua que va, agua que vuelve. Marina dejó el pan en la mesa. Silvestre le alcanzó el mate. Hilario, desde el umbral, hizo un gesto tímido que en esa casa ya era un hogar. Afuera, un caballo solo pasó al tranco. El jinete Rafael no miró hacia adentro, pero aflojó las riendas, como quien aprende a soltar. Y Sierra Serena, que había contenido el aliento por semanas, volvió a respirar con un rumor de acequias. La novia que llegó al rancho equivocado encontró, en la voz que la llamó y en el agua que la sostuvo, el lugar preciso donde una vida se endereza sin testigos de toga ni papeles sellados. Bastó una niña que susurró la verdad desde el principio, un hombre que aprendió a volver a cantar, otro que supo pedir perdón y una mujer que le puso nombre al pan. Ya no faltaba nada. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.